Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24, en la que, como cada semana, damos la palabra a personas del mundo de la política, las ciencias, las artes, los deportes, de la cultura y, claro está, de la sociedad civil. El Instituto de la Visión de Francia es un centro de investigación de renombre mundial dedicado a enfermedades de la vista. Hoy vamos a acercarnos a una de sus actividades de la mano y las explicaciones de Ignacio Alcalá, doctorando de neurociencias. Ignacio, bienvenido a esta escala en París. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo con nosotros. La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano. Perderla o nacer sin ella siempre representa un drama. Asimismo, comprender cómo funciona eso es uno de los elementos más complicados, si se puede decir, del funcionamiento del propio ser humano. Usted precisamente trabaja en uno de esos mecanismos, en una de esas nuevas técnicas que permiten a las personas que han perdido la vista o han nacido sin ella tratar de recuperarla, y esto se llama ni más ni menos que sonogenética. Explíquenos qué quiere decir esa palabra un poco extraña para el público en general. Perfecto, sí, nosotros, o en mi investigación, me centro en desarrollar una nueva técnica para desarrollar prótesis para poder restablecer la visión en gente que está sufriendo de enfermedades como el glaucoma, que corta la comunicación entre el ojo y el resto del sistema visual que está en el cerebro. Y la sonogenética se centra en poder activar las neuronas con ultrasonidos, y para eso necesitamos sensibilizar las neuronas con ultrasonidos. Y en el Instituto de la Visión, ¿cómo lo hacemos? Usamos herramientas de modificación genética para que las neuronas que nos interesan estudiar puedan volverse sensibles a los ultrasonidos. Muy bien. Las investigaciones que ustedes están realizando, tiene que quedar claro para nuestro público, son de carácter experimental. Eso claro. Es muy importante que se tengan en cuenta. Y se centran, usted lo decía, en cómo, dijéramos, reactivar la corteza visual cuando se ha roto el contacto entre las neuronas del cerebro y las neuronas del ojo. ¿Esto es correcto? Exactamente. Más que reactivar, es como tratar de encontrar una forma de transmitir directamente lo que queremos hacer ver al paciente directamente en el cerebro y ya no pasando por el ojo, porque el ojo lo que hace es como recibir toda la información visual que tiene enfrente de sí mismo el paciente y enviarlo en cierto código al cerebro para que sea procesado. Es una cosa por demás apasionante, pero yo imagino que este tipo de experiencia ha nacido de una serie de reflexiones, de intercambios a nivel internacional, no es algo nuevo. Explíquenos cómo nació este tipo de experiencia de experimento que están ustedes realizando. El Instituto de la Visión siempre fue como una cuna para desarrollar nuevas técnicas para establecer la visión en pacientes que son en ceguedad. Por ejemplo, fue la cuna para las prótesis que usan implantes retinianos o, por ejemplo, para una técnica que se llama autogenética. Y visto que la sonogenética el término de sonogenética fue creado en los años 2015 y ya en los años 2016, 2017, en mi laboratorio como destinaron una parte del equipo para justamente desarrollar y ver si la sonogenética puede ser potencialmente usada para establecer la visión en pacientes ciegos. Ignacio, hablar precisamente de estos términos científicos de la ciencia, pues no es fácil, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo como si fuera una disección para que todos nosotros podamos comprender precisamente de cómo va esta situación. Ustedes hablan, o decíamos, el experimento que ustedes están realizando tiene que ver precisamente con las neuronas. Yo preparando esta emisión leía que, por ejemplo, el cerebro humano cuenta con 100,000 millones de neuronas. Es decir, que a un número 100 le agregamos pues ni más ni menos que 9 ceros. Es una cantidad impresionante verdaderamente. Cuando ustedes hablan de conectar neuronas, ¿escogen alguna neurona en particular? ¿Cómo se hace este procedimiento que sin duda debe ser bastante complicado? Es una muy buena pregunta. Como hoy, gracias a todas las herramientas que tenemos, la modificación genética nos permite justamente poder elegir en qué parte del cerebro queremos estudiar y también qué tipo de neuronas queremos estudiarlos. Porque claramente en el cerebro no solamente hay neuronas, hay otros tipos de células, pero nosotros nos interesamos en estudiar las neuronas excitatorias del córtex visual, que son justamente las que generan la respuesta o la información que va a ser procesada para darnos una perspectiva de imagen que tenemos frente a nosotros. O sea que dentro del cerebro o dentro del ojo hay este tipo de neuronas que, como usted dice, excitan, reactivan, dijéramos, una cierta manera de imagen visual, ¿es esto? Exactamente.
Ahora bien, Ignacio, hay un segundo elemento que dentro del experimento que ustedes están realizando llamó mi atención, un término también bastante complicado, que son los canales mecanosensibles. Mecano, yo me acordaba de los juegos de niño cuando era uno pequeño, los mecanos, pero esto de mecano sensible, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Primeramente, el origen de estas proteínas son proteínas. El origen de proteínas son la naturaleza. Poco a poco, a lo largo de los años, desde los años 70, hemos comenzado a caracterizar y encontrar proteínas que son mecanosensibles, que quiere decir que se activan cuando sienten un estrés mecánico en la membrana de la célula en la cual ellos están. Por ejemplo, la proteína en la cual estoy usando actualmente es una proteína que se encuentra en la bacteria E. coli, la cual le ayuda para regular su equilibrio osmótico, que quiere decir que le ayuda a adaptarse a la presión que está en su exterior. ¿De acuerdo? Entonces, los ayuda para su supervivencia. Entonces, una vez que hemos encontrado esa proteína, poco a poco los investigadores han propuesto la idea de sería interesante saber si con esa proteína podemos activar las neuronas. Han visto y después que hemos probado eso, nos hemos planteado el desafío de poder crear una terapia, un instrumento para establecer la visión que es mucho menos invasiva que las técnicas que existen actualmente. Menos invasiva. Ignacio, una pregunta. En estos experimentos, ¿ustedes trabajan con bacterias, con virus? ¿Cómo trabajan ustedes? Perfecto. Porque, claro, cuando uno habla de ciencias, generalmente tiende uno a pensar que hay bacterias o virus con los que se está No hay trabajando. problema. Actualmente no trabajamos con bacterias. Hemos recuperado el código genético de una bacteria para justamente saber cuál es el código genético de la bacteria de la proteína de esta bacteria que nos interesa. Actualmente, justamente, ¿cuál es nuestra herramienta de modificación genética que usamos? Son los virus, son virus inofensivos, casi los mismos virus que han sido usados para las vacunas contra el COVID. Y lo que hacen estos virus es como entrar en las neuronas que nos interesan estudiar, dejar el código genético de la proteína mecanosensible que nos interesa justamente estudiar, hacer que las neuronas que nos interesan puedan producir estas proteínas mecanosensibles que se van a ir después a localizar en la membrana de la neurona. Y una vez que sabemos que estas proteínas ya están en las membranas de las neuronas que nos interesan, nosotros enviamos ultrasonidos y ya que estas proteínas son mecanosensibles, se van a activar cuando enviamos ultrasonidos y así van a producir justamente que la neurona se active. Si entiendo bien, es una especie de no ver, pero tener la percepción de que se está mirando algo, de que hay una luz que está llegando. ¿Es esto de lo que me está usted mencionando? Exactamente, como el inicio de toda nueva técnica para poder desarrollar una nueva técnica para restablecer la visión es justamente hacer ver a los pacientes, o en este caso, que es todavía una fase experimental, a los roedores, hacer ver fosfenos. Son flashes luminosos y eso es como la prueba de que logramos activar las neuronas a nivel de la corteza visual y también estamos como induciendo una percepción visual. Decíamos, es una fase experimental. Usted acaba de mencionar una palabra clave, que son los roedores, es decir, que están haciendo experimentos con esos roedores. Exactamente. Háblenos un poco más de este tipo de experimentos. ¿Cómo está funcionando esto? Perfecto. Como nuestro objetivo es llegar hasta la fase clínica. Y antes de llegar a la fase clínica nos tenemos que asegurar cuáles son las mejores condiciones para que este método funcione, cuáles son las características de los ultrasonidos que tenemos que enviar para lograr la mejor activación posible. Preguntarnos también en qué condiciones el animal llega a ver, bajo qué condiciones el animal puede lograr ver justamente lo que comentaba los fosfenos y además, sobre todo, ver si este nuevo método es seguro. Entonces, todo eso estamos evaluando para después dar el gran paso, que es justamente pasar a estado clínico. Pero yo creo que para eso aún nos falta unos buenos 5 o 10 años. ¿Cuánto tiempo lleva este experimento en práctica? En práctica, como decía anteriormente, la zoonogenética, el término zoonogenética se creó en 2015 y ya desde 2016 ya apareció en mi instituto. Entonces, te puedo decir que desde 2016 ya lo estamos trabajando y estamos desarrollando y evaluando si puede llegar a ser usado como una técnica para establecer la visión. Usted decía, va a llevar tiempo de que evidentemente una vez que haya pasado la fase experimental se pueda eventualmente utilizar como fase clínica para un ser humano, como las personas. ¿Tienen alguna idea? Precisamente usted hacía referencia. ¿Cuánto tiempo podría tardar esto? Porque la ciencia está evolucionando muy, muy rápidamente ahora. ¿Puede ser un lustro? ¿Puede ser una década? ¿Cómo evalúan esto ustedes? Yo creo que el punto más importante que tenemos que evaluar actualmente es si este nuevo método no causa ningún daño cerebral. Ese es nuestro objetivo y gracias a que
de poco a poco hay más técnicas que nos logran mostrar si hay cualquier daño cerebral. Lo estamos como testeando actualmente y yo creo que idealmente vamos a estar seguros si este nuevo método es seguro totalmente. Yo creo que en unos 5 años idealmente vamos a poder ya decir que podemos pasar a la fase clínica. O sea que a escala de lo que son las innovaciones de las nuevas tecnologías es un plazo verdaderamente muy, muy corto. Ahí lo digo idealmente, ¿no? Yo puedo decir tal vez el rango entre 5 a 10 años, pero como digo, mientras no estemos seguros de que esta técnica es segura y cuáles son las mejores condiciones para activar las neuronas usando esta técnica, preferimos bastante ser cautelosos y continuar en esa fase experimental. Claro está. Ignacio, lo decíamos en un principio, seguramente ustedes están en contacto con otros institutos, con otros centros de visión en el mundo. El Instituto de la Visión de Francia, lo decíamos, está a la punta, en la vanguardia misma a nivel internacional. ¿Con qué otros centros colaboran ustedes o con qué otros centros trabajan más o menos este tipo de nueva tecnología? Perfecto. Como uno de los fundadores del Instituto de la Visión, es también como director de un hospital de oftalmología en Estados Unidos. Entonces es ahí normalmente en donde podemos, cuando llegamos a la fase clínica, poder hacer los estudios clínicos en su hospital. Pues, ¿qué otros institutos? Tenemos institutos en Alemania, en Inglaterra, sobre todo también en Japón y en China. Sobre todo Japón y China son institutos que están trabajando mucho con sonogenética. Entonces hay mucha colaboración con ellos. Estamos llegando al final, Ignacio. Me gustaría hacerle una pregunta que me parece que es importante. Precisamente este centro de la visión trabaja con equipos multidisciplinarios. Hay especialistas en ingenieros, en electrónica, hay químicos, hay matemáticos. Es lo que se podría llamar la creminata de la ciencia. Se está elaborando ya, podríamos decir, estamos viendo ya el nacimiento de lo que será la medicina del nuevo siglo, vamos a decirlo así. Más que de la medicina del nuevo siglo, yo creo que podemos decir que va a ser una nueva forma de estimular en el cerebro del nuevo siglo, ya que, como decía, esta nueva forma de estimular es la menos invasiva que creo que va a existir en los próximos años. Entonces esto va a abrir a nuevas formas de estimular el cerebro casi donde queramos. Pues llegamos ya al final de esta escala en París. Ignacio Alcalá, me queda sino agradecerle su presencia en nuestro programa, muy amable por sus explicaciones. A ustedes les damos una nueva cita y sí, aquí la próxima semana en otra escala en París. Gracias por su presencia.